Esta terapia es una herramienta que nos permite recordar situaciones y vivencias que ni siquiera la persona puede tener conciencia de ello. Esto normalmente descubre cuál es el origen de esos bloqueos y pueden estar situados en una infancia muy temprana o inclusive en vidas anteriores a esta. Cuando comenzamos a sanar emocionalmente, también comienza la sanación física y mental. La conciencia es como una gran biblioteca donde están todas esas experiencias. En este programa vamos a tratar un tema que es bastante polémico y está relacionado con las terapias regresivas. Esta herramienta es muy útil cuando la persona trata de resolver miedos, fobias y traumas que no comprende de dónde vienen y que a pesar de haber recibido terapias convencionales no llega a ningún resultado. Te vamos a detallar qué es, para qué funciona, qué personas pueden recibir esta terapia regresiva y qué beneficios se pueden obtener una vez que la has ejecutado. Así que empecemos. ¿Qué es la terapia regresiva y para qué nos sirve? Esta terapia es una herramienta que nos permite recordar, tener acceso a recuerdos que están en nuestra mente subconsciente de situaciones y vivencias que ni siquiera la persona puede tener conciencia de ello. Se utiliza para ubicar los bloqueos emocionales que tenemos y que no nos permiten avanzar en nuestra vida de una manera fluida y tranquila. Normalmente estos bloqueos nos producen sufrimientos, miedos, traumas que en ocasiones no sabemos de dónde vienen, a pesar de que podamos haber recibido terapias convencionales. El objetivo es que la persona alcance un estado de conciencia alterado que se logra a través de procesos de relajación profunda o hipnosis. Esto normalmente descubre cuál es el origen de esos bloqueos y pueden estar situados en una infancia muy temprana o inclusive en vidas anteriores a esta. Cuando comenzamos a sanar emocionalmente, también comienza la sanación física y mental. Esto es muy útil para las personas que reciben este tipo de terapias porque va a poder eliminar fobias, traumas y miedos muy profundos que muchas veces ni siquiera sabe de dónde vienen. ¿Y esta terapia es para todo el mundo? En principio sí, cualquier persona puede tener acceso. Sin embargo, esta terapia no está indicada para personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico como psicosis, esquizofrenia o trastornos bipolares, inclusive que puedan estar tomando antidepresivos o algún tipo de fármacos de este tipo. Porque normalmente la percepción de la realidad que tienen estas personas es distinta a la nuestra. Y si aplicamos un tipo de terapias que lo que va es a alterar el estado de conciencia y por lo tanto su realidad, pueden haber agravamientos de su sintomatología. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. ¿Y cómo llegaste a conectar con este tipo de terapia? Cuando tenía alrededor de 9, 10 años, en una oportunidad acompañé a mi madre al odontólogo y me sorprendí porque ella no recibió ningún tipo de inyección para anestesiarla. En su lugar vi que el doctor estaba practicándole una hipnosis y luego de hacerla procedió a hacer su tratamiento odontológico sin anestesia. Eso a mí me dejó maravillado porque yo decía, ¿cómo puede funcionar esto? ¿Cómo la mente puede hacer que el dolor se bloquee? Obviamente, bueno, decidí formarme también en hipnosis y fue maravilloso. Realmente fue algo increíble las cosas que se pueden lograr a través de la hipnosis. Luego de eso, bueno, por cuestiones de la vida salí de mi país y llegué aquí a España. Y aquí me seguí formando. Estas técnicas después las apliqué con pacientes terminales y la transición cuando murieron fue increíble. Por lo que entiendo, la hipnosis regresiva no es que tú te vas a una vida pasada y te viste como un egipcio o como una persona africana, sino que es como pasear las emociones, ¿no? Las emociones de esa vida y darte cuenta de que en esta realidad tuya esas emociones ya no tienen ningún sentido. ¿Es así? Hay la creencia de que la hipnosis regresiva o la terapia regresiva uno va al pasado. La persona no va a ningún lado, absolutamente a ningún lado. Y esto se debe a que cuando nosotros en una vivencia anterior a esta, en una vida anterior a esta, tuvimos ciertas experiencias, en ese momento fue presente.
Y todos esos recuerdos, esas experiencias y vivencias fueron grabadas en el alma, como si fuera una gran biblioteca, en la conciencia o en la supraconsciencia, como llaman, distintos nombres. Cuando muere el cuerpo, esa conciencia se despega porque la conciencia no está localizada en el cuerpo físico, pero se lleva todas esas vivencias y almacena todas esas experiencias. Cuando uno hace regresiones o terapias regresivas, lo que está haciendo es como que entrando a esa biblioteca para descubrir cuáles son esos bloqueos que en esta vida te están afectando. A mí me encanta utilizar el ejemplo cuando yo era niño. A mí me gustaba coleccionar monedas, pero claro, yo no era un coleccionista profesional y para mí coleccionar monedas era tener una lata de monedas con todas las monedas de todos los países allá adentro, todo un desastre. Obviamente cuando quería buscar una moneda específica, tenía que meter la mano y comenzar a sacar monedas y revisar y revisar y revisar y en última instancia vaciar media lata para encontrar la moneda. Aquí sucede lo mismo. El alma, la conciencia, es como una gran biblioteca donde están todas esas experiencias y lo que uno hace con la terapia regresiva es llevar a esa persona a esa biblioteca y comenzar a investigar dónde está ese recuerdo. Al ubicarlo, la persona se va a dar cuenta de cuál es el origen de su bloqueo emocional y de esa manera, al tener esa conciencia, se da cuenta de que en ese momento fue importante y tuvo un impacto en su vida, pero en este momento no. Y casi como por magia, comienza una sanación increíble. Muchas personas, a mí me gusta el término, llamamos a las terapias regresivas la sanación o terapias del alma. Y en tu experiencia, ¿qué se descubre en ese estado alterado de conciencia? Normalmente la persona, cuando se hace una terapia regresiva y pasa a otra vida anterior, cuando estás regresando a la persona a su vida, a su estado de conciencia actual, tiene que revivir su muerte en esa vida. Lo interesante de revivir la muerte es que la persona se da cuenta de que la muerte no existe como tal. Se da cuenta de que es un ser espiritual viviendo experiencias terrenales en cuerpos físicos y no como normalmente pensamos que somos cuerpos físicos, personas viviendo experiencias espirituales. Si la muerte del cuerpo físico sí es cierta, pero el espíritu, el alma, la conciencia, la supraconsciencia sigue viva, ya no le tiene miedo a la muerte. Sucede lo mismo con las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Otra de las cosas es que la persona se da cuenta de que tiene una capacidad de perdonar increíble, porque las cosas que vivieron las tenían que vivir. Era como que, mira, vinimos a experimentar emociones en cuerpos físicos, porque sin un cuerpo físico es imposible experimentar emociones. Entonces, ese tipo de experiencia lo que generaron fueron las emociones necesarias que tú necesitabas en ese momento para poder evolucionar. Al darte cuenta de eso, vas a asumir de que no hay nada que perdonar, porque era de esa manera que tenía que ocurrir. Ahora, a todas estas, ¿dónde se encuentra la conciencia? Existen dos tendencias para explicar dónde se encuentra la conciencia. Una de estas tendencias está relacionada con el método científico y establece de que la conciencia es producto de la actividad cerebral. En este caso, la conciencia está localizada en el cerebro. Obviamente, cuando el cuerpo muere, muere el cerebro, es decir, que cuando morimos, desaparecemos absolutamente de la faz del universo, dejamos de existir. Pero ¿qué sucede? Las experiencias cercanas a la muerte y la terapia regresiva, cuando traemos a la persona de regreso que tiene que experimentar nuevamente su muerte, nos dicen de que existen recuerdos a pesar de que la persona esté físicamente y clínicamente muerto. En el caso de las experiencias cercanas a la muerte, cuando la persona muere, tiene recuerdos de lo que pasó alrededor de su cuerpo, de las conversaciones entre los paramédicos o los médicos tratando de salvarle a la vida. Tienen la posibilidad de viajar en el tiempo, en el espacio y visitar familiares lejanos y decirles luego cómo se sentían en el momento, qué estaban haciendo. Esto significa de que la conciencia no puede estar alojada en el cerebro, porque si clínicamente la persona está muerta,
es imposible que esta persona pueda recordar todas estas cosas y conversaciones y acciones y todo esto. Podrás preguntarme, bueno, sí, pero a lo mejor la persona estuvo muerta 30 segundos y el cerebro todavía estaba funcionando. Sí, pero hay casos de experiencias cercanas a la muerte donde la persona ha estado muerta 15 y 20 minutos. Clínicamente ya eso está declarado como muerta. Hay personas que han revivido en la morgue del hospital. Esto contradice a la tendencia de que la conciencia está alojada en el cerebro. De hecho, existe la teoría de la conciencia no local, está relacionada con la física cuántica, cómo un átomo puede estar en dos partes a la vez, al igual la conciencia puede estar en dos partes a la vez. Cuando nos desprendemos del cuerpo, en ese plano donde llegamos no hay ni espacio ni tiempo. Okay. ¿Y hay referencia científica de que estas terapias regresivas funcionan? Sí, tenemos a científicos que han escrito, han investigado sobre el tema. Uno de ellos que comenzó a escribir, de los primeros, fue Raymond Moody, su famoso libro Vida después de la muerte, y él recopiló en ese caso muchas experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, después escribió un libro en 1980 llamado Regresiones, y era como que cómo poder acceder a esos recuerdos a través de la hipnosis regresiva. Otro caso famoso es el del Dr. Brian Weiss, con su famoso libro Muchas vidas, muchos maestros. Sin embargo, tiene otros dos libros muy interesantes que se llaman Misma alma, muchos cuerpos, y el último que se llama A través del tiempo para sanar. Y este último es muy interesante porque justamente habla de todo lo que es el poder sanador que tiene este tipo de terapia. Posteriormente tenemos a Michael Newton. Él también tiene un libro muy famoso llamado El viaje de las almas, y tiene otro llamado Vida entre las vidas. También él trata de las regresiones. Y te puedo mencionar a la doctora Helen Wamba. También trabaja con las regresiones y tiene un libro llamado Vida antes de la vida. El poder de esta terapia está en que produce resultados a las personas que la toman. Por ejemplo, el caso de Brian Weiss, él comenzó a hacerle terapia a una chica y durante 8 o 9 meses de tratamiento convencional no lograba tener avances en los problemas que tenía esta chica. Él decidió probar la terapia regresiva y comenzó a darse cuenta de que la chica viajó a una vida anterior a la actual. Comenzó a recordar situaciones en las que ella se vio muy mal y tuvo muchos bloqueos emocionales. Eso se lo trajo a esta vida, pero al darse cuenta del origen de ese bloqueo emocional, sus problemas en esta vida comenzaron a sanar. Brian Weiss se dirigió a las localidades donde esta chica había vivido en sus vidas pasadas y comenzó a descubrir, hizo investigaciones en las bibliotecas, en los registros funerarios, en las inscripciones de registros de nacimientos y descubrió a las personas que ella mencionaba en sus terapias regresivas. Es una demostración científica la comprobación de este tipo de relatos. En resumen, de lo que yo entendí, somos seres espirituales viviendo una vida humana. Por lo tanto, aquí en esta dimensión o en esta realidad, percibimos son las emociones, ¿no? Cuando no estamos preparados a gestionar nuestras emociones, nos vamos a encontrar a veces que las bloqueamos. Y eso produce miedo, fobia y que no avanzamos, nos sentimos estancados, ¿no? Luego con esta terapia llegas a una biblioteca donde están todos tus recuerdos y esos recuerdos te hacen ver que lo que tuviste experimentando fue una emoción, que la bloqueaste por algún momento, pero que ya en este instante ya no es necesario. Es correcto. Y empieza la sanación. Nosotros venimos aquí a experimentar emociones. Las emociones son las que nos hacen avanzar espiritualmente. Sin un cuerpo físico no se puede experimentar una emoción, porque la emoción única y exclusivamente se produce en el cuerpo. Viaja en el cuerpo, se siente en el cuerpo, se aloja en el cuerpo, en ningún otro lado. ¿Qué sucede? En una vida anterior también viniste a experimentar cierto grupo de emociones. Cuando hay vivencias muy traumáticas y muy fuertes, normalmente el cerebro, nuestra mente, para protegernos, bloquea las emociones. No estamos preparados para poder asimilar esas emociones y preferimos ignorarlas. Se produce un bloqueo, pero esa emoción no se resolvió. Lamentablemente eso queda latente
en la conciencia, y en esta vida o en cualquier otra vida, cuando se producen situaciones similares a las que originaron esa emoción, activan nuevamente ese bloqueo emocional y comienzan a producirse ciertos problemas en la vida de la persona. Esto es interesante mencionarlo porque muchas veces la persona dice, bueno, pero es que yo antes estaba bien, no me pasaba nada y de repente de la noche a la mañana comienzo a tener este problema. Claro, de la noche a la mañana ocurrió una situación que lo que hizo fue activar esa emoción que tenías latente. Ok. Comienza a actuar en tu vida, comienzas a tener ese tipo de inconvenientes. Cuando tú descubres el origen, tienes la conciencia y al tener la conciencia y el conocimiento te das cuenta que aquí, en esta vida, ya no tiene necesidad de existir. El bloqueo desaparece y tus dolencias comienzan a mejorar automáticamente. Eso es una de las cosas importantes de este tipo de técnicas, de terapias. Entonces, bueno, vamos a despedirnos de la audiencia. Gracias por estar aquí, por compartir estos conocimientos. Es una herramienta adicional a todas las herramientas existentes. Correcto. Es controversial, gente que cree, gente que no cree. Una de las cosas que yo siempre digo es que yo no estoy sugiriendo absolutamente a nadie que haga terapia regresiva. Esto es a conveniencia de cada quien, si creen o no creen. Obviamente las terapias regresivas han sido asociadas a la hipnosis y la hipnosis no es que tenga muy buena fama que se diga. La han tergiversado demasiado, pero bueno, es como todo. Vivimos en una sociedad donde hay gente que cree en cosas y otras no. Así que lo que yo los invito es a analizar esta información y si creen que puede ser útil para ustedes, bueno, tomar las acciones que sean necesarias para recibirla. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Querida Amiga Muerte. Muchísimas gracias.